Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Juan Calvino en su institución de la religión cristiana, libro segundo, sobre el pecado. La visión de Juan Calvino sobre el pecado se basa en la creencia de que el ser humano es inherentemente pecador en todas las dimensiones de su ser. Según Calvino, la corrupción humana es radical y abarca todos los aspectos del alma. Todos los aspectos del alma. El hombre desde su concepción está inclinado al mal y es incapaz de hacer el bien por sus propios medios, lo que lo lleva a transgredir los mandamientos de Dios de forma continua. Pero ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esto? O si bien no podemos hacer nada, bueno, entonces, ¿cómo se entiende esto? Vamos a verlo en lo sucesivo. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, libro segundo, conocimiento de Dios como Redentor en Cristo, conocimiento que primeramente fue manifestado a los patriarcas, bajo la ley y después nosotros en el Evangelio. Capítulo primero, todo el género humano está sujeto a la maldición por la caída y culpa de Adán y ha degenerado en su origen, sobre el pecado original. El conocimiento de uno mismo es esencial para vivir con sabiduría y humildad. No sin razón el antiguo proverbio nos exhorta a conocernos a nosotros mismos, nocete ipsus, conócete a ti mismo. Pues es más vergonzoso ignorarnos a nosotros mismos que ignorar las cuestiones externas de la vida. Sin embargo, este conocimiento no debe enfocarse solo en nuestras virtudes, como proponían algunos filósofos, quienes alientan una visión parcial y glorificadora poco menos del ser humano, quienes alientan también una especie de adoración al ser humano. En realidad, el verdadero autoconocimiento nos lleva a considerar tanto lo que Dios nos otorgó en la creación, como la miseria a la que hemos caído tras el pecado de Adán. Reconocer que todo lo que poseemos proviene de Dios y que a causa de nuestra caída hemos perdido gran parte de esa dignidad inicial, debe humillarnos profundamente y llevarnos a buscar a Dios, quien es la fuente de todo bien. Para alcanzar el verdadero fin de nuestra existencia, debemos despojarnos de todo orgullo y vanagloria también, aunque al hombre le resulta más desagradable, porque lo que le gusta al hombre, al ser humano, es que lo halaguen por sus virtudes. Es imprescindible recordar nuestra miseria y pobreza ante Dios cuando sucede esto. Sin esta conciencia de nuestra indigencia, caeremos fácilmente en una falsa confianza en nuestras propias capacidades, lo que nos llevará a la ruina espiritual. Es necesario, por tanto, que nuestra confianza se base en Dios y no en nuestras propias fuerzas, pues todo lo que emprendemos por nosotros mismos está destinado al fracaso, si no contamos con la guía divina. El conocimiento de nuestro deber y de nuestra indigencia va de la mano. El recordar la excelencia de nuestra creación y el propósito de nuestra existencia, debemos sentirnos impulsados a practicar la justicia y la bondad. No obstante, cuando más profundizamos en el examen de nuestra naturaleza, más nos damos cuenta de nuestra incapacidad para cumplir con esos deberes por nosotros mismos. Y este doble conocimiento de nuestro deber y de nuestra insuficiencia nos debe conducir a la dependencia total de Dios. El pecado de Adán no fue simplemente un acto de gula o desobediencia leve, sino una falta grave de fe en la palabra de Dios. Dios, al prohibirle tocar el árbol del conocimiento, estaba probando la fidelidad y obediencia del hombre. Al desobedecer, Adán no solo violó un mandamiento, sino que también sucumbió a la soberbia y a la ingratitud, deseando ser igual a Dios. Y esta falta no solo afectó a Adán, sino que tuvo grandes consecuencias para toda su posteridad. En consecuencia de la caída de Adán, afectaron no solo a él, sino a toda la creación y a toda su descendencia. Con su alejamiento de Dios, se introdujo el desorden en el mundo y toda la humanidad heredó su corrupción, y esta depravación de la naturaleza humana que conocemos como pecado original ha sido transmitida a todos los hombres, afectando todas las dimensiones de nuestro ser. El pecado original, dice Calvino, no es simplemente el resultado de la imitación de malos ejemplos, como argumentaban los pelagianos. Es una corrupción hereditaria que se transmite de generación en generación. Adán, como raíz de toda la humanidad, al pecar, transmitió esa depravación a todos sus descendientes. Y no es solo por seguir su ejemplo que pecamos, sino porque la naturaleza humana misma ha sido corrompida desde su origen.
Aunque los hijos de padres fieles no están exentos del pecado original, esto no se debe a la falta de regeneración espiritual en los padres, sino a que la regeneración es un don divino, individual. La corrupción original se transmite por la generación carnal, no por la regeneración espiritual, lo que implica que todos nacemos bajo esta mancha, independientemente de la fe de nuestros padres. El pecado original puede definirse como una corrupción hereditaria de nuestra naturaleza, que afecta a todas las partes del alma. Y esta corrupción nos hace culpables ante Dios y es la fuente de las obras de la carne, como los pecados mencionados en las Escrituras. Es una herencia que recibimos desde el vientre materno y que nos inclina hacia el mal desde el momento de nuestro nacimiento. La corrupción afecta a todas las partes del alma, no solo los apetitos sensuales. La caída de Adán ha afectado incluso al entendimiento y al corazón humano. La regeneración que ofrece Dios a través de su gracia no solo corrige los deseos inferiores, sino que también transforma por completo todas las partes del ser humano, incluido el entendimiento que está cegado por el pecado. La causa del pecado, bien, no está en Dios, sino en el hombre. Aunque el pecado original afecta a toda la humanidad, no es correcto culpar a Dios de esta corrupción. Dios creó al hombre en un estado de perfección y rectitud, y la caída de Adán es producto de su propia desobediencia. Nuestra corrupción proviene de haber degenerado del estado en que fuimos creados, no de un fallo en la creación divina. Finalmente, hay que distinguir entre una perversidad de naturaleza y una perversidad natural. La corrupción del hombre no es parte de su naturaleza original, sino que es una condición adquirida debido al pecado de Adán. Y aunque esta corrupción nos afecta desde el nacimiento, no es una propiedad esencial de la naturaleza humana creada por Dios, sino una cualidad adventicia que se ha transmitido a través de las generaciones. Vamos con el capítulo 2. El hombre se encuentra ahora despojado de su arbitrio y miserablemente sometido a todo mal. Hemos visto cómo el pecado, al apoderarse del primer hombre, Adán, extendió su dominio sobre toda la humanidad. No solo logró esto, sino que también penetró profundamente en el alma de cada ser humano. Ahora debemos preguntarnos si, una vez caído en esta esclavitud, el ser humano ha perdido toda su libertad o si queda algún vestigio de ella. Para resolver este dilema es útil enfocarnos en los peligros que acechan desde ambos extremos. Si decimos que el ser humano carece completamente de bondad y está rodeado por la miseria, esto podría llevarlo a la inactividad y al descuido. Al contrario, si le concedemos algún mérito, este podría inflar su vanidad y hacerle olvidar que todo el bien viene de Dios. El desafío es mantener una actitud de humildad y responsabilidad, de modo que, al reconocer su miseria, el ser humano no deje de aspirar a la bondad perdida y a la libertad arrebatada. Es necesario un balance, reconocer la indigencia, pero seguir esforzándose por recuperar lo perdido. El objetivo final de este conocimiento es glorificar a Dios a través de la humildad. Y esto es vital porque si el hombre no podía gloriarse de sí mismo, incluso cuando estaba adornado con los dones divinos más sublimes, ¿cuánto más debe ahora humillarse al perder su excelencia original? En lugar de gloriarse en su propia justicia, debe reconocer su indigencia y atribuir toda la bondad a Dios. Si no lo hace, se arruina a sí mismo, pues atribuirse más de lo que le corresponde no solo es una usurpación del honor divino, sino también un camino hacia la destrucción. Por tanto, San Agustín, al criticar la defensa del libre albedrío, afirma que quienes lo defienden lo destruyen, privando así al ser humano de su dependencia de la gracia divina. Por un lado, los filósofos enseñan que la razón reside en el entendimiento y que ésta es la guía que debe alumbrar nuestras decisiones y dirigir nuestras voluntades. Creen que la razón tiene suficiente luz divina para aconsejar y ordenar lo que es correcto. Al contrario, consideran que la parte sensual del ser humano está llena de ignorancia y corrupción y solo puede ser controlada por la razón. Según ellos, la voluntad humana que actúa como intermediaria entre la razón y la sensualidad tiene la libertad de obedecer a la razón o sucumbir a la sensualidad. En resumen, los filósofos afirman que las virtudes y los vicios dependen de la voluntad humana y que ésta es libre para elegir entre el bien y el mal. Aunque los filósofos reconocen la dificultad de mantener la razón como reina sobre la voluntad, admiten que, una vez que la sensualidad ha tomado el control, es extremadamente difícil revertir esa situación. Comparan la mente humana a un caballo desbocado que se ha arrojado
o más bien ha arrojado a su jinete. Aún así creen que la voluntad es libre y que por lo tanto el hombre es responsable de sus acciones. Y esto les lleva a la idea de que aunque Dios puede haber otorgado la vida virtuosa es mérito exclusivo del ser humano. Algunos de los antiguos padres de la Iglesia adoptaron las ideas de los filósofos más de lo deseable. Al hacerlo buscaban evitar burlas de los paganos y evitar que el hombre se hundiera en la indolencia pensando que no tenía control sobre su destino. Por ejemplo, San Crisóstomo afirmaba que, aunque Dios ayuda al ser humano a hacer el bien, éste también debe poner de su parte para obtener la gracia. Y esta tendencia a mezclar la doctrina cristiana con las ideas filosóficas llevó a una confusión y oscuridad en la enseñanza sobre la libertad humana. Las definiciones del libre albedrío propuestas por los padres antiguos variaban considerablemente. San Agustín, por ejemplo, definía el libre albedrío como la facultad de la voluntad que, con la gracia de Dios, podía escoger el bien y sin ella el mal. Otros autores, como Anselmo, añadieron que el libre albedrío era una facultad para guardar la rectitud. Sin embargo, los escolásticos tomaron estas ideas y las desarrollaron más allá, tratando de establecer una definición más clara, aunque en su esfuerzo por explicar el concepto terminaron complicándolo aún más. Los escolásticos desarrollaron la idea de que el hombre necesita dos tipos de gracia para hacer el bien, una que obra en el ser humano para que quiera el bien y otra que le ayuda a realizarlo. Sin embargo, algunos interpretaron esto como una sugerencia de que el hombre por sí solo puede desear el bien, aunque no logra alcanzarlo sin la ayuda divina. Y esta ambigüedad dio lugar a ideas erróneas sobre la capacidad humana de cooperar con la gracia de Dios. Calvino critica la expresión entonces de libre albedrío. Es desafortunada y peligrosa, y tiene una arrogancia que induce al error, porque hace creer que el ser humano tiene un control que realmente no posee. Si el hombre es esclavo del pecado, llamar a su voluntad libre es una contradicción. Según Calvino, esta expresión debería abandonarse por completo, ya que no refleja adecuadamente la realidad de la servidumbre humana al pecado. San Agustín, sin embargo, afirmaba que el libre albedrío del ser humano quedó esclavizado al pecado después de la caída. El ser humano, por lo tanto, no tiene libertad real hasta que es liberado por la gracia de Dios. Por lo tanto, San Agustín se burlaba de la idea de un libre albedrío que, en realidad, es esclavo del pecado, y afirmaba que sólo la gracia podía liberar al ser humano y darle la capacidad de obrar al bien. Con respecto a San Agustín, recordemos que el concepto del libre albedrío es un concepto bastante particular, porque si uno mira el libre albedrío así por sí solo, propiamente tal, el libre albedrío es hacer el bien y el mal sin ninguna otra condición. Somos libres de hacer el bien y el mal. Pero San Agustín nos decía que el libre albedrío en realidad no era para hacer el bien y el mal, sino que era para hacer el bien. Justamente para hacer el bien, y para eso fue creado, para que el hombre haga el bien, no para darle libertad, porque haciendo el bien es libre, haciendo el mal no es libre. Por lo tanto, esa era la idea más bien de San Agustín. Calvino sugiere entonces que sería beneficioso para la Iglesia abandonar la expresión libre albedrío, ya que ha causado mucha confusión. Aunque algunos padres de la Iglesia usaron este término, la enseñanza clara de la Escritura es que el ser humano sin la gracia divina está completamente esclavizado por el pecado y no tiene capacidad para obrar el bien por sí mismo. La verdadera libertad se encuentra únicamente en la regeneración a través del Espíritu de Dios. Vamos con el capítulo 3 entonces, que es el hombre natural es corrompido y carnal, según la Escritura. La Escritura describe al hombre como carne, destacando que todo lo que nace de la carne no puede ser otra cosa más que carne, y por lo tanto está en enemistad con Dios. Pablo refuerza esta idea afirmando que la mente carnal no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Cristo enseña que es necesario nacer de nuevo para dejar de ser carne, lo cual implica una renovación total, no parcial del ser humano. El corazón del hombre es engañoso y perverso, lo que lo coloca en una posición de condenación. Pablo menciona que no hay justo ni uno y que todos se han apartado de Dios.
demostrando así que la naturaleza humana está completamente corrompida, y esta corrupción no es una cuestión de malas costumbres de un tiempo o lugar, sino una condición inherente a todos los descendientes de Adán. Pero ¿qué pasa en el caso de los paganos? Estos hombres que en realidad no conocían las doctrinas cristianas y por lo tanto pareciera ser que tampoco conocerían la gracia. Aunque algunos paganos han mostrado virtudes y han vivido de manera honesta, estas virtudes no provienen de una bondad natural, sino de la gracia de Dios, quien en su providencia refrena la perversidad de la naturaleza humana. Si el hombre fuera dejado a sus propios deseos, no habría límite a la maldad que manifestaría. A pesar de sus aparentes buenas acciones, éstas no pueden salvar al hombre sin la gracia regeneradora de Dios. Las virtudes humanas, por más loables que parezcan, están contaminadas si no se orientan a la gloria de Dios. Incluso las personas más admiradas por su integridad caen en la ambición y el orgullo, lo que despoja sus virtudes de valor real ante Dios. Sin el temor de Dios y el deseo de glorificarlo, todas las buenas acciones se vuelven inútiles para la justificación divina. La voluntad del hombre, bajo el dominio del pecado, no puede por sí misma inclinarse al bien. Aunque el hombre conserva la capacidad de querer, su voluntad está corrompida y solo puede querer lo malo sin la intervención de la gracia divina. Esta necesidad de la gracia para querer y hacer el bien ha sido una enseñanza constante desde los primeros doctores de la Iglesia, como San Agustín, quien refuerza que la gracia no solo ayuda, sino que transforma completamente la voluntad. Vamos con el capítulo 4, ¿cómo obra Dios en el corazón de los hombres? En primer lugar, el hombre está bajo el yugo del pecado, lo que le impide desear el bien de manera natural. Se ha demostrado que el pecado, aunque inevitable, es voluntario. Sin embargo, queda por explicar cómo el hombre, bajo la influencia de Satanás, parece ser gobernado por éste. También se abordará si Dios tiene alguna intervención en las malas acciones, como sugiere la Escritura. Un ejemplo de esto es el daño causado a Job por los caldeos. Aunque los caldeos cometieron el robo, la historia revela que Satanás estuvo detrás de sus actos y Job confesó que todo era obra de Dios. Para entender esto es importante diferenciar el propósito que era probar la paciencia de Job del de Satanás, que buscaba su desesperación, y el de los caldeos, que querían enriquecerse. La historia de Job, por supuesto, muchachos, que nosotros la hemos ya abordado en otros podcasts. De hecho, tenemos un podcast sobre la historia de Job para que usted lo revise. Algunos teólogos antiguos evitan admitir que Dios interviene directamente en los pecados, pero la Escritura muestra que la acción de Dios va más allá de la simple presciencia. Es decir, la simple presciencia quiere decir que Dios solamente observa las cosas sin tomar parte activa. Dios no solo permite el mal, dice Calvino, sino que también lo dirige en ciertos casos para castigar pecados pasados. Y esto implica que Dios endurece corazones y guía a los hombres hacia sus designios. Dios ciega y endurece a los hombres al privarlos de su luz, como con el faraón, a quien entregó a Satanás, para que se obstinara en su rebeldía. También endureció a los pueblos que se opusieron a Israel y los llevó a actuar en contra de su propia conveniencia. Satanás también actúa como instrumento de Dios, incita a los malvados a cumplir con los designios divinos, y esto se ilustra con el ejemplo de Saúl, atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová, lo cual muestra cómo Satanás actúa bajo la dirección de Dios también. Incluso en los actos comunes, la voluntad del hombre está bajo la providencia divina. Dios guía los corazones de los hombres, como en el caso de los egipcios que entregaron sus bienes a los hebreos. La Escritura enseña que Dios no solo permite que sucedan ciertas cosas, sino que también inclina la voluntad de los hombres hacia sus propósitos. Por lo tanto, los ejemplos de la Escritura prueban que Dios inclina y mueve la voluntad de los hombres según el propósito de Él, tanto en casos particulares como en generales. La voluntad del hombre, entonces, no está libre del dominio de Dios, incluso en asuntos que parecen externos o insignificantes. En consecuencia, el albedrío no debe juzgarse por los resultados externos, sino por la capacidad interna del hombre para discernir entre el bien y el mal. Y aunque las circunstancias externas puedan limitar las acciones del hombre, su libertad reside en la capacidad de elegir el bien o el mal.
Vamos con el libro quinto. Se refutan las objeciones en favor del libre albedrío. Se argumenta que si el pecado es necesario, ya no es pecado, y si es voluntario se puede evitar. Esta objeción, utilizada por Pelagio contra San Agustín, no es válida. El pecado sigue siendo imputado porque la necesidad proviene de la corrupción de la naturaleza humana, no de su creación. Aunque el pecado es necesario, no deja de ser voluntario. Ahora bien, algunos temen que sin libre albedrío no habría mérito. Sin embargo, Pablo deja claro que los méritos no dependen de nuestras acciones, sino de la misericordia de Dios. Dios remunera las gracias que nos otorga, como si fueran méritos propios. Por otro lado, se objeta que si el libre albedrío no existiera, todos serían buenos o malos por igual. Sin embargo, es la elección de Dios la que distingue a los hombres, salvando a algunos y dejando a otros en su maldad. La perseverancia es un don de Dios que no todos reciben. Fíjense lo que aquí ya acaba de decir Calvino. Nosotros con esto ya nos podemos dar cuenta que algunos son salvos y otros condenados. O sea, es la elección de Dios la que distingue a los hombres, salvando a algunos y dejando a otros en su maldad. Por otro lado, hay exhortaciones que de no estar el libre albedrío serían inútiles. San Agustín responde que las exhortaciones nos muestran lo que debemos hacer, nos hacen conscientes de nuestra culpa y nos conducen a invocar a Dios, quien nos da la gracia para cumplir lo mandado. Pero también se dice que las exhortaciones hacen inexcusables a los obstinados. El Calvino dice que las exhortaciones de Dios, aunque ignoradas por los impíos, sirven para acusarlos y hacerlos más inexcusables ante el juicio de Dios. Para los creyentes, estas exhortaciones son instrumentos que preparan sus corazones para obedecer a Dios. Los adversarios también argumentan que los mandamientos están proporcionados a nuestras fuerzas. Sin embargo, la ley nos muestra nuestra incapacidad y nos conduce a depender de la gracia de Dios. La ley no es una regla que podamos cumplir por nuestras propias fuerzas, sino que nos señala nuestra debilidad. Además de los mandamientos, la ley incluye promesas que nos recuerdan que solo podemos obedecer mediante la gracia de Dios. No es nuestra fuerza, sino su voluntad la que nos capacita para cumplir lo que nos manda. Por otro lado, se dice que Dios nos manda a convertirnos y nos convierte. Dios manda la conversión, pero también es Él quien circuncida los corazones y los renueva. San Agustín enseña que lo que Dios manda no lo hacemos por nuestro libre albedrío, sino por su gracia. El Zacarías 1.3, muchos adversarios utilizan este versículo, el Zacarías 1.3, para aprobar el libre albedrío. Y el versículo dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ahí dicen, claro, los que abogan por el libre albedrío, dice, este versículo prueba que el libre albedrío existe. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero Calvino dice que este versículo no implica que el hombre tenga el poder de convertirse por sí mismo. La conversión de Dios se refiere a su favor y su gracia, no a un acto humano independiente. Por otro lado, las promesas de la Escritura, dicen los adversarios, están dadas a propósito. Las promesas de Dios no son crueles ni injustas, aunque los hombres no puedan cumplirlas por sí mismos. Ellas están destinadas a despertar en los fieles el deseo de la gracia y a mostrar a los impíos la necesidad de conversión. Por otro lado, los reproches de Dios no son injustos. Aunque el hombre esté sometido al pecado, sigue siendo responsable de su maldad. Los pecadores, por su obstinación, son merecidamente castigados por Dios. Hay un versículo también del Deuteronomio 30, 11, 14, que dice que los mandamientos no son difíciles de cumplir, y se refiere al pacto de misericordia, no a la ley en sí. Moisés no habla solo de los mandamientos, sino también de las promesas de gracia que hace posible la obediencia, solamente para eso. Ahora,
Dios a veces retira su gracia para que el hombre se humille y busque su rostro. Sin embargo, esta retirada no implica que el hombre tenga la capacidad de volver por sí mismo, sino que muestra la necesidad de la gracia divina. Aunque se dice que hacemos buenas obras, esto no significa que tengamos una capacidad natural para hacer el bien. Todo lo que hacemos proviene de la gracia de Dios, quien en su liberalidad nos conduce a las buenas obras como si fueran nuestras. Pero nunca son nuestras, sino que son de Dios. La regeneración, que habíamos hablado hace un momento, es obra del Espíritu Santo que corrige y mueve la voluntad del hombre hacia el bien. Aunque el hombre actúa, todo lo que realiza proviene de la gracia de Dios, quien le capacita para hacer el bien. Ahora bien, hay otros versículos polémicos que sugieren que existe una especie de libertad. Y ese es el Génesis 4:7 que dice: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se refiere a Abel, no al pecado. A Dios no promete a Caín victoria sobre el pecado, sino que le advierte de su deber de dominar su envidia. Este pasaje entonces no prueba el libre albedrío. Hay otro pasaje que es el de Romanos 9:16, donde dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces aquí en Romanos 9:16 se demuestra que la salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia de Dios. El Eclesiástico 15:14-17 dice que aunque se argumente que el hombre fue creado con libre albedrío, esto no se aplica a su naturaleza corrompida por el pecado. El hombre perdió esa libertad y ahora necesita de la gracia de Dios para hacer el bien. Y la famosa parábola del buen samaritano, del Lucas 10:30, que también se ocupa como una especie de argumento a favor del libre albedrío. Pero esta no prueba que el hombre conserve parte de su vida espiritual tras la caída. La Escritura enseña que el hombre está completamente muerto en sus pecados y necesita la gracia para ser vivificado. Capítulo 6. El hombre, habiéndose perdido a sí mismo, ha de buscar la redención en Cristo. Desde la caída de Adán, toda la humanidad quedó corrompida y la nobleza humana, que en principio teníamos, se perdió completamente. Este conocimiento de Dios como Creador sería inútil si no tuviéramos a Cristo como Redentor. Desde entonces no podemos acercarnos a Dios sin Cristo como nuestro mediador, ya que como Jesucristo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es incorrecto pensar que el conocimiento de Dios como Creador basta para salvarnos sin la gracia de Cristo. Jesús mismo enseñó que solo a través de Él como mediador podemos encontrar la salvación. Los intentos de adorar a Dios sin la mediación de Cristo están condenados al fracaso. Jesús dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que implica que todas las religiones de los gentiles, sin el Redentor prometido, estaban alejadas de la verdadera adoración de Dios. San Pablo también explica que los gentiles estuvieron sin Dios y sin esperanza antes de Cristo. Además, San Juan enseña que la vida estuvo desde el principio en Cristo y sin Él no podemos tener acceso al Padre. Por lo tanto, la salvación solo es posible a través de Cristo, ya que Él es la vida y la puerta hacia la vida eterna. Dios nunca ha sido propicio a los hombres sin Cristo como mediador. Incluso en el Antiguo Testamento los sacrificios apuntaban hacia la obra de expiación que Cristo realizaría. Las bendiciones que Dios prometió a su pueblo siempre estuvieron fundamentadas en Cristo. Y aunque Dios incluyó a todos los descendientes de Abraham en su pacto, San Pablo aclara que la verdadera descendencia de Abraham se refiere a Cristo. No todos los descendientes carnales de Abraham son considerados parte de su simiente, solo aquellos que están en Cristo participan en las bendiciones del pacto. Es evidente que desde los tiempos del Antiguo Testamento, la elección y la adopción del pueblo de Dios dependían de Cristo como mediador. Por ejemplo, Ana, que era madre de Samuel, en su cántico menciona la exaltación del ungido de Dios, refiriéndose a Cristo. De igual forma, David y su linaje fueron una prefiguración del reino eterno de Cristo. Y a pesar de las divisiones y la caída del reino de David, Dios mantuvo su promesa de perpetuar este linaje por amor a David, promesa que cumplió plenamente en Jesucristo.
La salvación de la Iglesia siempre ha dependido de Cristo. Los fieles del Antiguo Testamento confiaban en que Dios cumpliría su promesa de enviar un Redentor, y esta esperanza se refleja en las palabras de los profetas. A pesar de las tribulaciones que sufría el pueblo de Dios, como la dispersión y la cautividad, los profetas reiteraban la promesa del establecimiento del reino de David, que hallaría su plenitud en Cristo. Jeremías, por ejemplo, al hablar de la restauración de Israel, se refiere a un renuevo justo de la casa de David, mientras que Ezequiel menciona la instauración de un pastor único sobre el pueblo, que es una clara referencia a Cristo. Y estos pasajes muestran cómo la esperanza del pueblo de Dios siempre estuvo centrada en Cristo. Los profetas, como habíamos señalado, dirigían continuamente a los judíos hacia la esperanza, pero hacia la esperanza de Cristo, recordándoles que su liberación dependería de la llegada del Mesías. Incluso después de haber sido en profundas tribulaciones, los judíos no podían olvidar que Dios, según su promesa a David, enviaría un Redentor que los salvaría. Y esta expectativa estaba tan arraigada en el pueblo que cuando Cristo entró en Jerusalén antes de su crucifixión, los niños cantaban Hosana al Hijo de David, lo que refleja la fe común en que la liberación vendría a través de Cristo. Dios no puede ser conocido plenamente sin Cristo. Por eso Cristo enseñó a sus discípulos que creyeran en Él para poder creer perfectamente en Dios. La majestad de Dios está demasiado alta para los hombres mortales, limitados por su naturaleza y para que puedan alcanzarla por sí mismos. Esto es llamado la imagen del Dios invisible, porque solo a través de Él podemos conocer verdaderamente a Dios. Aunque los escribas de los judíos distorsionaron las enseñanzas de los profetas, Cristo siempre fue presentado como el único camino para la salvación, tanto en la ley como en los profetas. Por eso San Pablo afirma que el fin de la ley es Cristo. El primer grado de la piedad consiste en conocer que Dios es nuestro Padre, y esto solo es posible mediante Cristo. Es imposible llegar al conocimiento verdadero de Dios sin Él. Desde el principio del mundo, Cristo fue presentado a los elegidos para que pusieran su confianza en Él. Sin Cristo, cualquier intento de conocer a Dios está destinado al fracaso, como habíamos visto, como se ve en los ejemplos de los pueblos que, aunque afirmaban adorar al Creador, cayeron en supersticiones. Por eso es necesario reconocer que solo con Cristo podemos conocer a Dios Padre y obtener la salvación. Capítulo 7. La ley fue dada no para retener en sí misma al pueblo antiguo, sino para alimentar la esperanza de la salvación que debía tener en Jesucristo hasta que viniera. La ley, dada siglos después de la muerte de Abraham, no fue entregada para apartar a los elegidos de Cristo, sino para mantenerlos en esperanza hasta su venida. El propósito de la ley incluía no solo los 10 mandamientos, sino todo el sistema ceremonial de la religión. Aunque Moisés no anuló el pacto hecho con Abraham, constantemente les recordaba la promesa gratuita hecha a sus antepasados, preparando a los judíos para el cumplimiento en Cristo. Las ceremonias aparentemente vanas, si se consideraran solo como actos rituales, tenían un significado espiritual profundo que señalaba a Cristo. Las profecías de Esteban y las cartas a los hebreos destacan que todo el sistema ceremonial debía seguir el modelo espiritual dado por Dios. Los sacrificios, las aspersiones y el tabernáculo no eran en sí mismos el fin de la adoración, sino medios para dirigir a los creyentes hacia realidades espirituales más elevadas. Este sistema no estaba vacío de Cristo, pues apuntaba a la reconciliación que sólo Él podía realizar. Por tanto, aunque los sacrificios y ritos parecieran simples actos externos, su significado profundo revelaba la gracia y la futura obra redentora de Cristo. El reino de David y el sacerdocio levítico, ambos establecidos por la ley, también apuntaban a Cristo. Los judíos, al estar sometidos a la ley, estaban bajo la disciplina de un maestro que los guiaba hacia el futuro cumplimiento de las promesas en Cristo. Aunque los sacrificios diarios continuaban, los profetas como Isaías y Daniel anunciaban que el verdadero sacrificio vendría con el Mesías. San Pablo explica que la ley era un maestro que guiaba al pueblo hacia la llegada de Cristo, la semilla prometida. Aunque los judíos no podían cumplir perfectamente la ley, ésta tenía un propósito redentor al exponer sus pecados y su necesidad de un Salvador. La ley, con sus mandamientos y ceremonias, fue establecida para guiar a los creyentes hacia Cristo, quien es el cumplimiento perfecto de la ley. La ley moral por sí sola es incapaz de justificar a los hombres, ya que nadie puede cumplirla perfectamente. Moisés proclamó que la obediencia perfecta a la ley traería vida eterna, pero también que la desobediencia la llevaría a la maldición. Sin embargo, como la naturaleza humana es incapaz de cumplir la ley en su totalidad,
Los hombres quedaron condenados por la misma ley que promete la vida. Y esta debilidad de la ley resalta la necesidad de la gracia y la fe en Cristo. Aunque la ley expone la justicia de Dios, también revela la incapacidad humana de alcanzarla sin la ayuda de Cristo, quien nos libera de la maldición de la ley y nos concede la salvación. Sin embargo, esto podría hacer pensar que las promesas de la ley son inútiles, pero Calvino nos dice que no lo son. Las promesas de la ley, aunque condicionales, no son inútiles. Ellas señalan la necesidad de la gracia divina y llevan a los hombres a buscar el perdón y la redención en Cristo. Aunque los hombres no pueden cumplir perfectamente los mandamientos, Dios en su bondad acepta la obediencia imperfecta de los fieles por medio de la fe. Así, las promesas de la ley siguen siendo eficaces ya que apuntan a la misericordia de Dios en Cristo, quien cumple por nosotros lo que no podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Es imposible entonces para los hombres cumplir completamente la ley, ya que el amor perfecto a Dios que requiere toda ley no se puede alcanzar en esta vida. La concupiscencia humana impide que los hombres logren la perfección moral que la ley demanda, y esto lo confirma la experiencia, la escritura y la enseñanza de la Iglesia. Salomón, David, Job y San Pablo testifican que nadie puede vivir sin pecado y que la ley revela nuestra incapacidad para alcanzarla. La ley entonces sirve para mostrar que los hombres, sirve para mostrar a los hombres su pecado y la necesidad de un Salvador. Cristo, al asumir nuestra naturaleza y cumplir la ley, nos libera de la maldición de la misma y nos otorga la salvación. En consecuencia, la ley moral tiene tres funciones principales. Primero, revela la justicia de Dios y nuestra injusticia, haciéndonos conscientes de nuestra propia miseria y necesidad de la gracia. Segundo, actúa como un freno para los malvados, limitando el pecado y promoviendo el orden de la sociedad. Tercero, instruye a los creyentes en la voluntad de Dios, ayudándoles a conformarse a su ley. Este triple uso de la ley es esencial para la vida cristiana, ya que nos guía, corrige y fortalece nuestro camino hacia Dios. La ley es también como un espejo que refleja nuestras debilidades y pecados, mostrándonos que no podemos cumplirla por nuestras propias fuerzas. A través de la ley conocemos nuestra condenación, ya que todos estamos bajo la maldición. San Pablo enseña que la ley es un ministerio de la muerte, ya que muestra nuestra iniquidad sin ofrecer el remedio final, que solo se encuentra en Cristo. La ley también nos empuja hacia la gracia, ya que revela nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Al ser conscientes de nuestra condenación bajo la ley, nos vemos obligados a recurrir a la misericordia de Dios en Cristo. Y este es el verdadero propósito de la ley, llevarnos a la gracia que se nos ofrece. Para aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu, la ley actúa como un freno limitando el pecado a través del temor a las consecuencias. Aunque este temor no transforma el corazón, sirve para mantener el orden y evitar el caos. Sin embargo, para los hijos de Dios, la ley actúa como una guía hacia la verdadera piedad, preparando los corazones para la obediencia. Para los creyentes, la ley es una guía, entonces, continua hacia el conocimiento de la voluntad de Dios. Aunque el Espíritu Santo les guía, la ley escrita sigue siendo útil para que crezcan en la obediencia y el conocimiento de Dios. La ley también les exhorta a la santidad, recordándoles constantemente su deber de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay algunos que rechazan la ley por completo, alegando que es innecesaria para los cristianos. Sin embargo, esto es un error, ya que la ley sigue siendo una guía para la vida piadosa, incluso después de la venida de Cristo. La ley no ha sido abolida en cuanto a su función de instruirnos en la justicia, sino que sigue siendo válida para todos los tiempos y épocas. Pero ¿qué hay de la maldición que Calvino estaba hablando hace poco sobre la ley? Bueno, dice Calvino que Cristo ha abolido la maldición de la ley, pero no su exigencia de obediencia. Entonces los creyentes están liberados de la condenación de la ley, pero siguen llamados a obedecerla, no para ganar su salvación, sino como respuesta a la gracia de Dios. La ley entonces sigue siendo útil para exhortar a los fieles a la santidad y a conformarse a la voluntad de Dios. Capítulo 8. Exposición de la ley moral o los mandamientos. Este capítulo 8 señala una exposición detallada de los 10 mandamientos, fundamentada en la importancia de la ley moral y su continuidad a lo largo del tiempo, incluso después de la venida de Cristo. Por lo tanto, lo que hace aquí Calvino es resaltar
que la ley no solo fue entregada a los judíos, sino que continúa siendo relevante para los creyentes de todas las épocas, por refleja la justicia perfecta de Dios y su voluntad con la humanidad. Entonces, en esta primera parte, se expone la razón de la ley. Dios la entregó para que los hombres puedan comprender la magnitud de la justicia y la incapacidad humana de cumplirla plenamente por sus propios medios. Y entonces este reconocimiento lleva a los hombres a buscar un mediador que los libere de la condena, al tiempo que la ley revela la necesidad de una mayor reverencia hacia Dios y humildad ante su santidad. Aquí Calvino subraya la imposibilidad de que el ser humano viva conforme a la justicia de Dios sin su intervención y gracia, lo que genera un sentimiento de dependencia de la misericordia divina. La estructura de la ley se divide en dos tablas. La primera trata de los mandamientos que rigen nuestra relación con Dios y la segunda los que regulan las relaciones entre los hombres. Y en este sentido se enfatiza que la justicia y la religión están íntimamente relacionadas, ya que no es posible ser justo sin tener una relación correcta con Dios. La ley, por tanto, no es solo un conjunto de reglas morales, sino una expresión de la justicia divina que abarca tanto lo exterior como lo interior. Aquí el autor señala que los pensamientos también son actos ante Dios, ya que su ley eso es espiritual y demanda pureza tanto externa como interna. El análisis de los 10 mandamientos profundiza en cada uno de ellos, mostrando no solo lo que lo prohíbe, sino también lo que exige positivamente. Vamos con el primer mandamiento. En este primer mandamiento está la exclusividad de Dios como objeto de adoración, que se presenta como fundamental para una relación correcta con Él. En el segundo mandamiento se condena toda forma de idolatría y se establece que Dios no debe ser representado materialmente, ya que esto disminuye su gloria. El tercer mandamiento trata sobre el respeto que debe tenerse al nombre de Dios, prohibiendo su uso en vano, como el perjurio o cualquier juramento innecesario. El cuarto mandamiento destaca la importancia del descanso sabático como un momento para la adoración y el descanso espiritual. Aunque el sábado ceremonial ha sido cumplido en Cristo, el principio de un día de reposo sigue siendo relevante, ya que los seres humanos necesitan un tiempo dedicado a Dios. El quinto mandamiento, por su parte, refuerza la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres, extendiendo este respeto a todas las autoridades legítimas, mientras que el sexto va más allá de prohibir el asesinato físico, incluyendo cualquier forma de odio o daño contra el prójimo. Esto es lo que se señala como el no matarás. Entonces, el no matarás, según la interpretación del autor, tiene como fin la preservación de la vida humana y la promoción del bienestar de los demás. Dios, al haber creado a la humanidad como una unidad, demanda que cada persona se preocupe por la vida y la integridad de su prójimo. Y este mandamiento no solo prohíbe la violencia física, sino también todo acto que pueda causar daño al cuerpo del prójimo. El principio detrás del mandamiento es el de ayudar y proteger al prójimo en todas las formas posibles, tanto en su vida física como espiritual. En cuanto al sentido espiritual del mandamiento, se aclara que no basta con evitar el homicidio físico, sino que también se prohíbe el odio y la ira, pues estos son homicidios de corazón. Y el corazón es el lugar donde se concibe el mal y por tanto es necesario erradicar el odio y cualquier deseo de dañar al prójimo, ya que el odio es visto como un equivalente al homicidio. Calvino cita a Jesús en el Evangelio de Mateo señalando que incluso insultar o menospreciar a alguien es visto como una forma de homicidio moral, exponiendo al culpable a la condena. Además, Calvino introduce una reflexión sobre la dignidad del ser al sostener que el hombre es creado a imagen de Dios y que por lo tanto atacar o dañar al prójimo es una ofensa contra la imagen divina. Además, el prójimo es parte de la carne común de la humanidad, lo que implica que cuidarlo es una obligación que nos concierne a todos. Calvino también sugiere que la falta de acción en la protección del prójimo, tanto física como espiritualmente, es una forma de violar ese mandamiento. Por último, se resalta la importancia de la rectitud interna, ya que el mandamiento no solo aborda el acto físico del homicidio, sino también el deseo de dañar. La caridad y el amor hacia el prójimo deben prevalecer no solo para asegurar su bienestar físico, sino también para promover el bien espiritual, algo que es de gran valor ante los ojos de Dios. Es decir, tanto el homicidio externo como el que está en el fuero interno son reprobables. Este pasaje también aborda
el séptimo mandamiento. Y aborda varios aspectos de la conducta humana también, porque en primer lugar se destaca la importancia de mantener una vida moralmente pura, libre de deseos, comportamientos que denigren el cuerpo. Se señala que no solo las acciones externas como el adulterio son condenadas, sino que también los pensamientos y deseos lujuriosos, lo mismo que con el homicidio, pero con el adulterio. La pureza no es solo una cuestión física, sino también interna, lo que exige un control sobre las inclinaciones del corazón y la mente. Con respecto al octavo mandamiento, Calvino enfatiza que este mandamiento busca garantizar que cada persona recibe lo que le corresponde. No se trata solo de abstenerse de robar físicamente, sino también de evitar cualquier tipo de fraude, engaño o comportamiento que pueda perjudicar a otros en sus bienes. El mandamiento también llama a la justicia en las transacciones económicas, señalando que tanto la violencia como la astucia y el engaño son formas de hurto. Se insta a actuar con rectitud y caridad cristiana, y a no utilizar medios fraudulentos para obtener lo que pertenece a otros. Además, se menciona que este mandamiento no se limita solo a los bienes materiales, sino también a las responsabilidades que tenemos hacia los demás. Por ejemplo, un trabajador que no cumple con sus obligaciones está en cierto modo robando a su empleador. La verdadera observancia de este mandamiento implica estar satisfechos con lo que se tiene y no buscar enriquecerse a expensas de otros. Luego tenemos el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento tiene como propósito proteger la verdad y la justicia en las relaciones humanas. Se condena la mentira y el engaño y se insta a no difamar ni calumniar a los demás. El mandamiento no solo prohíbe el falso testimonio en un tribunal, sino que cualquier tipo de conversación que pueda dañar la reputación de alguien. Calvino señala que la maledicencia y la calumnia son vicios muy comunes en la vida cotidiana y que el simple hecho de escuchar o propagar rumores o mentiras sobre alguien ya es una forma de transgresión, y se destaca la importancia de actuar siempre con caridad, tanto en lo que se dice como en lo que se escucha, y de no participar de la propagación de chismes o difamaciones. Tenemos luego el 10º mandamiento, no codiciarás. Y este mandamiento prohíbe no solo los actos externos de codicia, sino que también los deseos internos de apropiarse de lo que pertenece a otros. Se trata de un mandato que busca regular los pensamientos y deseos del corazón para que no se vean influenciados por la envidia o la ambición desmedida. Dios pide que todas nuestras facultades y pensamientos estén orientadas al amor y la caridad hacia los demás, y que no se permita que los deseos malos tomen control del corazón. Entonces se hace una distinción entre el intento y la concupiscencia. El intento se refiere a un propósito deliberado de cometer un mal, mientras que la concupiscencia es el deseo de hacer algo indebido, incluso si no se llega a materializar. Ambos son condenados, ya que el deseo por sí solo ya es una violación del mandamiento. Calvino concluye que el mandamiento llama a una integridad interna, no solamente externa, donde incluso los pensamientos deben estar alineados con el amor hacia los demás y alejados de cualquier tipo de codicia. Por otro lado, también Calvino resalta la institución del matrimonio como el remedio para las necesidades humanas, tanto físicas como emocionales. Se ve el matrimonio como una solución legítima para quienes no pueden mantener la continencia, es decir, la abstinencia de deseos sexuales. Así el matrimonio es presentado como un estado bendecido por Dios, pero también como una obligación para aquellos que no pueden controlar sus impulsos. Capítulo 9. Aunque Cristo fue conocido por los judíos bajo la ley, no ha sido plenamente revelado más que en el Evangelio. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento tuvieron fe en Cristo, pero lo vieron de manera oscura y entre sombras, mientras que nosotros lo contemplamos con mayor claridad gracias al Evangelio. Aunque no carecían de esperanza, la revelación que ellos recibieron era menos completa que la que tenemos ahora en Cristo. Jesús destacó que sus discípulos eran bendecidos por ver lo que los antiguos patriarcas solo pudieron anhelar, y aunque Abraham vio el día de Cristo, lo hizo desde una visión distante. El Evangelio es una revelación clara del ministerio de Jesucristo. Y aunque en el Antiguo Testamento Dios había ya dado promesas de salvación, fue en Cristo donde estas promesas se cumplieron, y se cumplieron de manera plena. Aunque las promesas de Dios siempre fueron fieles, la encarnación de Cristo
trajo una nueva y completa manifestación de estas, asegurando nuestra salvación en Él. Por ello el Evangelio revela de forma más visible la vida y la inmortalidad que habían sido anticipadas. Y fíjense lo que ahora habla Calvino. Quizás este sea una de las cosas más polémicas que Calvino no pudo dejar pasar. Miguel Servet, el caso de Miguel Servet. Calvino nos dice que Miguel Servet comete un error al afirmar que las promesas de Dios se acabaron con la ley. Aunque es cierto que en Cristo se cumple todo, Servet sugiere erróneamente que ya hemos recibido todo lo prometido sin necesidad de la esperanza futura. En cambio, San Pablo enseña que, aunque somos salvos por la fe en Cristo, aún esperamos la completa manifestación de nuestra filiación divina y la glorificación futura. Nosotros ya hemos visto en la biografía de Calvino el asunto con Servet y también con Jacques Gruet, pero el asunto con Servet quizá uno de los más conocidos. Nosotros sabemos que de alguna forma Calvino fue partícipe en la condena de Servet, que finalmente lo terminaron quemando en la hoguera. Aunque el Evangelio revela con mayor claridad las promesas que la ley anticipaba, no se debe ver como una oposición absoluta. San Pablo contrasta la justicia de la ley con la del Evangelio, pero también afirma que la ley y los profetas testifican acerca del Evangelio. La diferencia entre ambos radica en la mayor claridad y manifestación de la gracia en Cristo, quien cumple y perfecciona las promesas contenidas en la ley. Juan Bautista se sitúa entre la ley y el Evangelio, siendo un intermediario que anunció la venida de Cristo, pero sin presenciar su gloria completa. Aunque proclamó el Evangelio al señalar a Cristo como el Cordero de Dios, su ministerio se cumplió plenamente con la obra de los apóstoles tras la resurrección de Cristo. Vamos con el capítulo 10, semejanza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Calvino entonces aborda ahora la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que los patriarcas y los cristianos están unidos en la misma fe y esperanza de salvación a través de un único mediador, que es Cristo. Y aunque los tiempos y las formas en que Dios reveló su pacto han variado, la esencia de la promesa de salvación no ha cambiado. Se pretende aclarar cualquier duda sobre las diferencias entre los testamentos y refutar a quienes, como Miguel Servet y algunos anabaptistas, creen erróneamente que el pacto con los israelitas solo incluía promesas terrenales, negándoles la esperanza de la inmortalidad celestial. El pacto de Dios con los patriarcas del Antiguo Testamento es el mismo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero dispensado de manera distinta. Aunque los israelitas no vieron de manera tan clara como nosotros el cumplimiento de la salvación en Cristo, participaban en la misma promesa de vida eterna. El Antiguo Testamento contenía las mismas verdades fundamentales, pero en sombras y figuras, mientras que el Nuevo las revela de manera plena. Pablo confirma que el Evangelio, la justicia de la fe, fue anunciado previamente en la ley y los profetas, en Romanos 1, 2, 3, 21. Los mismos principios de salvación estaban presentes en ambos testamentos, apuntando a la misma esperanza de vida eterna. Esto desmiente la idea de que las promesas del Antiguo Testamento eran meramente temporales y terrenales. El Evangelio, incluso en su forma velada de la ley, elevaba las mentes de los fieles hacia la inmortalidad como lo hace hoy. El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, predica la salvación por la gracia de Dios y no por méritos humanos. Los patriarcas no fueron salvados por su obediencia a la ley, sino por su misericordia divina. El pacto que Dios hizo con ellos fue fundamentado en su gracia, confirmado por la intercesión de Cristo, el único mediador. La justicia que viene por la fe en Cristo ya estaba presente en las promesas del Antiguo Testamento. Los patriarcas del Antiguo Testamento conocían a Cristo como el mediador de su reconciliación con Dios, aunque Cristo no había sido revelado completamente. Las promesas del pacto, en todo caso, todavía estaban centradas en él. Jesús afirmó que Abraham se regocijó al ver su día en Juan 8:56, lo que muestra, según los patriarcas, que ya se anticipaba la redención a través de Cristo. De igual manera, las promesas hechas a Abraham y su descendencia se cumplieron plenamente en Cristo, quien fue el cumplimiento de la esperanza de los patriarcas. Los sacramentos del Antiguo Testamento, como la circuncisión y los sacrificios, apuntaban a las mismas realidades espirituales que los sacramentos cristianos.
Pablo enseña que los israelitas también participaron en signos espirituales similares a nuestro bautismo y la cena del Señor, como sale en el 1 de Corintios 10, del 1 al 4. ¿Y esto cómo se revela? ¿Cómo se entiende? Al describir cómo fueron bautizados en la nube y en el mar, y cómo comieron del maná y bebieron del agua espiritual que era Cristo. Esto indica que los sacramentos, aunque distintos en forma, compartían el mismo significado espiritual en ambos testamentos. La palabra de Dios tiene poder vivificante, y esto era tan cierto para los patriarcas del Antiguo Testamento como lo es para nosotros. La palabra era para ellos una semilla incorruptible que daba vida eterna, como afirmaba Pedro en el primer libro de Pedro 1:23, y esta palabra no solo les guiaba en la vida presente, sino que también les aseguraba la vida eterna, mostrando que estaban unidos a través de la misma fe que hoy nos salva a nosotros. El pacto que Dios estableció con los israelitas no se limitaba a bendiciones terrenales, también incluía promesas espirituales y eternas. La expresión "yo seré vuestro Dios" del Levítico 26:12 refleja una relación espiritual que va más allá de lo temporal, asegurando la comunión eterna con Dios. Y esta promesa no solo se refería a la prosperidad material, sino que incluía la vida espiritual y la salvación eterna que solo Dios puede otorgar. Las promesas que hizo Dios a su pueblo a través de los patriarcas incluían la bendición de la vida eterna. Dios le prometió ser su Dios para siempre, lo que implicaba que la bendición no se limitaba a esta vida, sino que se extendía más allá de la muerte. Al llamarse a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluso después de su muerte, en el Éxodo 3:6, Dios mostró que la relación de pacto con ellos era eterna y que no estaban perdidos tras la muerte. Los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron como extranjeros en la tierra sabiendo que su verdadera patria estaba en el cielo. El autor de Hebreos explica que, aunque los patriarcas vivieron en la tierra prometida, sabían que esta no era su verdadera herencia, sino que esperaban una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como se dice en el Hebreos 11:10. Esta esperanza de una patria celestial muestra que su fe estaba dirigida a la vida eterna y no a las bendiciones temporales. Los sufrimientos que enfrentaron los patriarcas refuerzan esta idea. Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, lo que habría sido un dolor insoportable si no hubiera confiado en las promesas de Dios más allá de esta vida. Jacob, que pasó gran parte de su vida sufriendo, también mantuvo su esperanza en las promesas eternas de Dios a pesar de la dificultad y el sufrimiento terrenal. Job también expresó su esperanza en la resurrección y la vida eterna. A pesar de sus sufrimientos, Job afirmó que sabía que su Redentor vivía y que al final vería a Dios en su carne, como dice el Job 19:25 al 26. Y esto demuestra que la fe en la resurrección y en la vida futura no era exclusiva del Nuevo Testamento, sino que también estaba presente en el Antiguo. Por lo demás, los profetas del Antiguo Testamento no solo hablaban de las bendiciones temporales, sino que también proclamaban la vida eterna. A medida que la revelación de Dios progresaba, los profetas hablaban con más claridad sobre la inmortalidad y el reino venidero de Dios. Isaías y Ezequiel, por ejemplo, profetizaron sobre la resurrección de los muertos y la vida eterna, anticipando la redención de Cristo. En la visión de los huesos secos de Ezequiel, en Ezequiel 37, Dios mostró su poder para dar vida incluso a los muertos. Y esto no solo apuntaba a la restauración de Israel después del exilio, sino que también señalaba la esperanza de la resurrección final. De manera similar, Isaías habla de cómo los muertos resucitan y la tierra da a sus muertos, proclamando la esperanza de vida después de la muerte. Esto está en Isaías 26, 19 al 21. Por lo tanto, los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento compartían la misma fe y esperanza, y la misma que nosotros en la vida eterna y salvación tenemos a través de Cristo. El pacto que Dios estableció con ellos no se limitaba a bendiciones terrenales, sino que incluía la promesa de una vida eterna y espiritual. Rechazar esta verdad es negar la continuidad del plan de Dios para su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación. Así como nosotros somos herederos de las promesas de la vida eterna, los patriarcas también las recibieron, esperando con fe su cumplimiento en Cristo. Esas son entonces las semejanzas entre los dos testamentos. Pero también hay diferencias entre los mismos. Calvino analiza las diferencias que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Aunque afirma que ambos pactos contienen la misma esencia y sustancia de la promesa de salvación,
Calvino destaca 5 diferencias principales en la forma en que Dios reveló y administró estos pactos. En primer lugar, la meditación de la vida futura. La primera diferencia radica en que en el Antiguo Testamento Dios revelaba la herencia celestial a través de promesas terrenas, como la posesión de la tierra de Canaán, por ejemplo. En cambio, en el Nuevo Testamento lleva directamente a la mediación de la vida futura y celestial sin el velo de los beneficios temporales. Calvino refuta la interpretación de aquellos que afirman que las bendiciones del Antiguo Testamento eran meramente terrenales, argumentando que los israelitas entendieron estas promesas como figuras de una herencia celestial. En segundo lugar, la dispensación y las figuras. En el Antiguo Testamento las promesas divinas estaban veladas en figuras y sombras, como los sacrificios y ceremonias que representaban la verdad futura. En el Nuevo Testamento esa verdad se revela claramente en Cristo. Así, mientras en el Antiguo se ofrecía un conocimiento parcial, en el Nuevo se presenta la plena revelación de la salvación. San Pablo en la epístola a los Hebreos explica esta diferencia al señalar que la ley tenía una sombra de los bienes futuros, no la realidad misma. La letra y el espíritu. Calvino establece que el Antiguo Testamento se caracterizaba por ser una doctrina literal, sin la eficacia del Espíritu Santo. Y esta ley escrita en tablas de piedra no podía transformar los corazones. En contraste, el Nuevo Testamento es una doctrina espiritual porque el Espíritu Santo describe la ley en los corazones de los creyentes. De este modo, mientras que el Antiguo Testamento condenaba y no podía otorgar justicia, el Nuevo trae vida y justicia a través del Espíritu. En cuarto lugar está la servidumbre y la libertad. El Antiguo Testamento generaba temor y esclavitud en las conciencias, ya que la ley exigía un cumplimiento riguroso, pero no ofrecía libertad. En el Nuevo Testamento los creyentes experimentan la libertad y la confianza en Dios como hijos adoptivos, no como siervos. San Pablo, al comparar el Antiguo Testamento con la esclavitud y el Nuevo con la libertad, señala que los cristianos ya no están sujetos a las mismas restricciones que los israelitas bajo la ley. Pertenencia a todos los pueblos. La quinta diferencia que Calvino considera adicional es que el Antiguo Testamento estaba dirigido exclusivamente al pueblo de Israel, mientras que el Nuevo se extiende a todas las naciones. La vocación de los gentiles, predicha por los profetas, se cumplió con la venida de Cristo, quien derribó las barreras que separaban a Israel de las otras naciones y permitió que todos fueran reconciliados con Dios. En respuesta a posibles objeciones, Calvino defiende la justicia y la sabiduría de Dios al adaptar la revelación según las circunstancias de la humanidad, comparando la relación de Dios con su pueblo con la de un padre que educa a sus hijos según su edad. Calvino sostiene que las diferencias en los testamentos no indican inconstancia en Dios, sino que son parte de su plan progresivo. Además, Calvino rechaza la idea de que las ceremonias del Antiguo Testamento fueran placenteras para Dios por sí mismas. Más bien sirvieron como medios temporales para guiar a un pueblo hacia su profunda redención final en Cristo. Capítulo 12. Jesucristo, para ser mediador, tuvo que ser hombre. Juan Calvino expone la importancia de la encarnación de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, y defiende su necesidad en el plan de redención. El capítulo se centra en varios puntos claves sobre por qué Cristo debía ser verdadero Dios y verdadero hombre para cumplir su papel redentor. Para reconciliar a la humanidad con Dios era indispensable que el mediador fuese Dios y hombre al mismo tiempo. La separación causada por el pecado entre Dios y los hombres requería un intermediario que estuviera relacionado con ambos. Ningún ser humano, siendo pecador, ni los ángeles, que también necesitaban una cabeza, podían mediar. Solo Dios mismo, al tomar la naturaleza humana, podía acercarse lo suficiente para restablecer la paz. Por esto, el Hijo de Dios se hizo Emmanuel, que significa Dios con nosotros, uniendo la divinidad con la humanidad. La encarnación de Cristo no solo fue necesaria para reconciliarnos con Dios, sino también para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Al asumir la naturaleza humana, Jesucristo impartió a la humanidad lo que era suyo por naturaleza, la filiación divina. Esta unión entre Cristo y los creyentes garantiza nuestra herencia en el reino de los cielos, ya que somos hechos hermanos de Cristo y por lo tanto coherederos con Él. La redención también requería que un hombre ofreciera la obediencia que Adán falló en dar. Cristo, como verdadero hombre, tomó el lugar de Adán para obedecer a Dios y presentar la satisfacción necesaria ante el justo juicio divino. Así, su humanidad permitió que pudiera sufrir la muerte, mientras que su divinidad le permitió vencerla. Y esta unión entre lo humano y lo divino es esencial para que Cristo pudiera pagar el precio por el pecado y triunfar sobre la muerte.
Calvino refuta la idea de que Cristo se hubiera encarnado incluso si no hubiera sido necesario para la redención del hombre. Aunque Cristo es la cabeza de toda la creación, la Escritura señala claramente que en su encarnación tuvo como propósito principal la redención de los pecadores. Calvino rechaza las especulaciones de que Cristo podría haberse encarnado por otras razones o en otras formas, y se enfoca en el plan divino revelado que muestra que Cristo vino a salvar a la humanidad perdida. De hecho, Calvino destaca que Cristo es llamado segundo Adán, porque vino para restaurar lo que se había perdido con la caída del primer Adán. La redención de Cristo no habría sido necesaria si el hombre no hubiera pecado, y por lo tanto su encarnación está íntimamente ligada al plan de redención. La venida de Cristo como hombre responde a la necesidad entonces de devolvernos al estado original antes de la caída. Calvino también refuta la idea de Osiander, quien argumentaba que Cristo habría tomado la naturaleza humana independiente del pecado de Adán. Osiander sostenía que el hombre fue creado a imagen de Dios con la idea de que Cristo se encarnaría de todas formas. Pero Calvino dice que esta especulación, como infundada, es también contraria a las enseñanzas de la Escritura. Para Calvino, Cristo tomó la forma humana específicamente para redimir a los hombres, no como un patrón anterior a la caída. Calvino insiste en que la encarnación de Cristo es esencial para la obra de redención, y esta está destinada exclusivamente a rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. La unión de lo divino y lo humano en Cristo es lo que permite nuestra reconciliación con Dios, nuestra adopción como hijos y nuestra esperanza de vida eterna. Capítulo 13. Cristo ha asumido la sustancia verdadera de carne humana. En este capítulo, Juan Calvino defiende la realidad de la encarnación de Cristo, argumentando que Cristo no asumió una naturaleza fantasmal o celestial como lo afirmaban las herejías antiguas como el marcionismo y el maniqueísmo. Estas doctrinas negaban que Cristo tuviera un cuerpo humano verdadero, lo cual, según Calvino, va en contra de numerosos pasajes bíblicos que subrayaban su humanidad auténtica. La Escritura deja claro que Cristo fue descendiente de Abraham y David, según la carne, lo que demuestra que compartían la misma naturaleza humana que los demás seres humanos. Este vínculo con la humanidad es esencial para que Cristo pueda cumplir el rol mediador, pues solo tomando nuestra naturaleza podría llevar a cabo una expiación de pecados y cumplir con la justicia divina en favor de los hombres. Y aquí, para sustentarse, Calvino cita textos claves como la afirmación de Pablo de que Cristo nació de mujer y fue hecho semejante a sus hermanos en todo, como dice Gálatas 4:4 y Hebreos 2:17. También señala que su sufrimiento y muerte refutan cualquier idea de que Cristo fuera una mera apariencia o figura celestial. La verdadera humanidad de Cristo, según Calvino, asegura que su sacrificio es válido para expiar el pecado humano, pues solo un hombre verdadero podía asumir las consecuencias del pecado y satisfacer las demandas de la divina justicia. Además, Calvino refuta interpretaciones erróneas de pasajes como el que se refiere a Cristo como el segundo Adán o celestial, como lo dice el 1 de Corintios 15:47, señalando que estas descripciones no implican una naturaleza no humana, sino que destacan su papel como fuente de vida espiritual y su victoria sobre la muerte. Aunque Cristo asumió plenamente la naturaleza humana y por ello pudo ser el primogénito entre muchos hermanos y redentor de la humanidad. Vamos con el capítulo 14, cómo las dos naturalezas forman una sola en el mediador. Calvino explica cómo las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, coexisten sin mezclarse pero en perfecta unidad en la única persona del mediador. Cristo, siendo el Verbo eterno de Dios, asumió una naturaleza humana sin perder su divinidad. Estas dos naturalezas permanecen distintas, cada una con sus propias propiedades, pero se unen en una sola persona. Calvino ilustra esta unión comparándola con la composición del ser humano, que posee tanto un cuerpo como un alma, cada uno con sus características propias, pero formando una sola persona. La doctrina de la comunicación de propiedades permite que los atributos de ambas naturalezas se atribuyan a la persona única de Cristo, es decir, lo que es propio de su humanidad o divinidad puede referirse a Él en su totalidad. Así las Escrituras atribuyen a Cristo hechos y características tanto humanas como sentir hambre o dolor, y también las divinas como la eternidad y la omnisciencia, subrayando la unidad de la persona como del mediador.
Calvino rechaza las herejías de Nestorio, que dividía las dos naturalezas en dos personas separadas, y de Eutiques, que las confundía en una sola. También refuta las doctrinas erróneas de Miguel Servet, quien negaba la distinción de las dos naturalezas en Cristo. Para Calvino es esencial mantener esta distinción para entender correctamente la obra redentora de Cristo, quien como verdadero Dios y verdadero hombre es capaz de reconciliarnos con Dios. Por cierto que esas herejías mencionadas anteriormente, muchachos, esto de Nestorio, Eutiques, ya las habíamos visto en San Agustín. Si usted quiere, puede buscar en nuestro podcast San Agustín la parte de herejías, porque ahí se explican estas dos herejías. Si no, sería demasiado largo que además explicáramos también esa herejía. Capítulo 15. Para saber con qué fin ha sido enviado Jesucristo por el Padre y los beneficios que su venida nos aporta. Debemos considerar en él principalmente tres cosas: su oficio de profeta, el reino y el sacerdocio. Calvino señala que para entender la misión de Cristo y los beneficios que su vida nos trae, es crucial considerar tres oficios principales que encarna: profeta, rey y sacerdote. Como profeta, Cristo trae la revelación completa de Dios, siendo el cumplimiento de todas las profecías. La doctrina evangélica en Cristo es perfecta y suficiente para la salvación, y no debe añadirse nada. Como rey, su reino es espiritual y eterno, protegiendo a la iglesia y a los fieles, brindando la esperanza de inmortalidad y vida eterna. Cristo reina más allá de este mundo, asegurando que los fieles, aunque sufran en esta vida, gozarán de su protección y ayuda en el camino hacia la gloria celestial. Y finalmente, como sacerdote, Cristo reconcilia a la humanidad con Dios a través de su sacrificio expiatorio, siendo él mismo la víctima y el sacerdote. Elimina la culpa del pecado y media continuamente por nosotros ante el Padre. Y este triple oficio destaca la completa suficiencia de Cristo en su obra redentora y la necesidad de mantener esta comprensión para una fe verdadera y firme. Capítulo 16. Cómo Jesucristo ha desempeñado su oficio de mediador para conseguirnos la salvación, sobre su muerte, resurrección y ascensión. Cristo es el único mediador y redentor que puede salvarnos. Su nombre mismo, que significa Salvador, fue dado por una orden divina y no por casualidad. Además, Cristo es el único que puede llevarnos continuamente hacia la salvación completa. Aunque Dios muestra misericordia, su justicia exige la expiación de nuestros pecados. Jesucristo satisface ambas demandas mediante su sacrificio, reconciliándonos con Dios y pagando el castigo que merecemos. Aunque Cristo nos reconcilia con Dios, Calvino afirma que Dios ya nos amaba antes de la creación del mundo. Cristo no vino para cambiar el amor de Dios hacia nosotros, sino para que por medio de su sacrificio podamos recibir esa gracia que ya estaba destinada a nosotros. Cristo también, a través de su obediencia, tanto en vida como en muerte, logra la reconciliación. Su sacrificio en la cruz no fue solo para muestra de obediencia a la ley de Dios, sino como un acto voluntario para redimirnos. Calvino insiste en que la muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera, fue una muerte judicial, en la que Cristo fue condenado en nuestro lugar. Al ser crucificado, cargó con nuestra maldición y eliminó la condena que merecíamos. Este artículo del credo es interpretado por Calvino como la expresión de que Cristo experimentó el castigo espiritual y el horror de la muerte eterna que merecíamos. No es que literalmente descendiera a un lugar físico, sino que enfrentó el rigor de la ira divina en su sacrificio. La resurrección de Cristo es fundamental porque confirma nuestra justificación. Su ascensión, además, implica que Cristo ahora gobierna desde el cielo y está presente en nosotros de una manera espiritual, derramando sus dones sobre la iglesia. Cristo vendrá nuevamente, visiblemente, para juzgar a vivos y muertos. Esto es un motivo de consuelo para los fieles, pues quien juzgará es el mismo que ya nos ha redimido. Toda la salvación y los bienes espirituales se encuentran en Cristo. No hay otra fuente de salvación, fortaleza, purificación o reconciliación fuera de Él. Cristo es nuestro tesoro y todo lo que necesitamos para la salvación. Vamos con el último capítulo, capítulo 17. Jesucristo nos ha merecido la gracia de Dios y la salvación. Calvino explica cómo Jesús nos ha merecido la gracia de Dios y la salvación, detallando los méritos de Cristo en relación con la gracia divina. Según Calvino, los méritos de Cristo no son independientes, sino que provienen de la gracia de Dios. Esto significa que aunque Cristo ha ganado nuestra salvación, lo ha hecho en virtud de la voluntad divina que lo designó como mediador.
Por lo tanto, los méritos de Cristo no contradicen la gracia de Dios, sino que confirman la misma gracia, mostrando que la salvación es un don inmerecido otorgado por Dios a través de Jesucristo. Esto uno lo podría pensar porque Calvino ya nos dijo en el primer libro y parte de este libro también que el hombre por sus propias fuerzas nada puede lograr. Es decir, aquí no está la calificación del mérito, ni tampoco aquello que llamamos libre albedrío. El hombre aquí en Calvino es miserable, digamos, no tiene otra opción que recurrir a la gracia. Y en ese sentido tampoco es que él pueda, sino que la gracia es recibida y es elegida por Dios de manera incluso de la precreación, o sea, antes de la creación todos ya estábamos elegidos como salvos o condenados. Por lo tanto, este es un punto interesante porque uno podría objetarle a Calvino que Cristo hizo méritos, que Cristo tuvo méritos para estar en esta tierra, para ser hombre y para hacer todo lo que hizo. Pero aquí ya nos está diciendo no, que Cristo tampoco tuvo méritos, sino que todo lo que realizó, que pareciera ser meritorio, en realidad no se hizo sino más bien con la gracia de Dios. Cristo no es solo un instrumento pasivo de nuestra salvación, sino también su causa. Aunque Dios es la fuente principal de la salvación, Cristo es el medio a través del cual se realiza la reconciliación entre Dios y la humanidad. La fe en Cristo es el medio por el cual accedemos a la salvación y Cristo mismo es la sustancia de esa salvación. Su obediencia, que culminó en su muerte, fue crucial para satisfacer la justicia de Dios. Calvino también subraya que la expiación de nuestros pecados fue lograda mediante la sangre de Cristo. La muerte de Cristo fue el sacrificio necesario para satisfacer el juicio de Dios y por medio de su sangre nuestros pecados fueron perdonados. Cristo pagó el precio de nuestro rescate, liberándonos de la condena y de la muerte. Y este acto de redención no solo implica el perdón de los pecados, sino que también la restauración de nuestra justicia ante Dios. Es importante destacar que Cristo no buscaba ningún beneficio propio. Todo lo que hizo fue para nuestra salvación. Calvino señala que Jesucristo no mereció nada por sí mismo, insiste en el mismo punto. Su misión fue completamente altruista, enfocada en cumplir el propósito de Dios a salvar a la humanidad. Los méritos de Cristo no tenían como objetivo su propio engrandecimiento, sino la reconciliación de la humanidad con Dios. Por lo tanto, finalmente Calvino aclara que la exaltación de Cristo tras su humillación, como menciona Pablo, no fue una recompensa por méritos, sino parte del plan de Dios. La humillación de Cristo fue necesaria para su glorificación y este proceso se presenta como un ejemplo para nosotros. Cristo fue glorificado después de cumplir su misión de sacrificio y este es un modelo de cómo la obediencia y el servicio a Dios llevan a la verdadera exaltación. Y así, muchachos, hemos terminado el segundo libro de la institución de la religión cristiana sobre el pecado de 1536. Como vemos, esta es una exposición profunda y sistemática de la naturaleza caída del ser humano, la necesidad absoluta de una salvación y la supremacía de Cristo en el plan divino de redención. Calvino insiste que toda la gloria de la salvación pertenece a Dios. Y cualquier intento de atribuir méritos al esfuerzo humano es un error teológico. Dios, como lo había dicho Calvino, ya tiene decidido, bueno, no podemos decir que Dios ha decidido algo en ese sentido, sino que porque no hay espacio para que Dios pueda decidir, porque esa elección, digamos la elección por decir algo, ya ha sido establecido, porque Dios está en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Entonces no hubo espacio para que Dios eligiera nada. Ya todos son salvos o algunos son salvos y otros son condenados de forma eterna. No hay espacio para elegir. Dios no está viendo los méritos de cada persona y está diciendo, mire, usted va a ir a tal lado y usted por sus méritos va a ir a otro. Ya todo está elegido, ya todo está preestablecido. Por lo tanto, aquí Calvino nos dice que nosotros somos incapaces de merecer el cielo o el infierno por nosotros mismos. Somos incapaces de aquello. Y tenemos que darnos cuenta de esa
de esa miseria en la que vivimos. No, no hay libre albedrío. No hay. Nosotros estamos escogidos de forma predeterminada si somos salvos o somos condenados. No importa lo que nosotros estemos haciendo. ¿Mm? Entonces, uno podría preguntarse, ¿Calvino entonces no cree en la libertad? No cree en el libre albedrío y no cree en la libertad, toda vez que la libertad solamente va a existir cuando nosotros estemos respetando las la ley de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, que en realidad el Nuevo Testamento sería una confirmación del Antiguo. O sea, nosotros solamente somos libres en ese aspecto, siguiendo aquellas reglas. Y aún así, siguiendo esas reglas, todo lo que nosotros estemos realizando no va a ser no va a ser considerado si es que no somos salvos o condenados según sea el caso. Por lo tanto, aquí, insisto, Juan Calvino nos está queriendo mostrar lo miserables que somos, en pocas palabras. ¿Mm? Y que por nosotros, insisto, no podemos lograr nada. No podemos lograr nada. Solo somos salvos o condenados por la gracia. Y uno se podría preguntar también, bueno, pero en algo podemos ser creadores, quizás, de nuestro propio destino. Manejamos las cosas, manejamos la técnica, la tecnología, todas aquellas cosas que pareciera ser que aparentemente están bajo nuestro control. Pero no, el ser humano es tan débil, tan frágil, tan miserable que no puede manejar esas cosas. Esas cosas las maneja Dios. Nosotros no tenemos fuerzas para manejar nuestro destino, ni siquiera en el ámbito más pequeño. Ni siquiera en el ámbito más pequeño. ¿Por qué? Porque de ser así, de establecer usted que el hombre sí tiene fuerza en el ámbito más pequeño, por ejemplo, de abrir una puerta, cerrar una puerta, pestañear, lo que sea, entonces le estaríamos quitando omnipotencia a Dios. Y la pregunta también iría ahí, bueno, ¿y Dios no es capaz de hacer todo eso también? ¿Qué impide Dios que pueda estar preocupado de todos los aspectos de la vida del hombre, de la vida de la naturaleza, etcétera? Esto también, para los que sean musulmanes, está muy vinculado con lo que decía Al-Ghazali con respecto al ocasionalismo. Al-Ghazali tenía la misma idea de Dios que aquí en Juan Calvino con respecto a la omnipotencia, es decir, que de quitarle alguna facultad a Dios, entonces ya no lo podemos llamar omnipotente. Por lo tanto, Dios está preocupado hasta del movimiento de una hoja de un árbol, hasta de eso está preocupado, o sea, preocupado, en realidad hasta eso en él está involucrado. Porque eso es la otra característica de Dios con respecto a Calvino. Dios no tiene una presciencia. ¿Ah? La presciencia, acuérdense que es esta facultad de observarlo todo sin inferir necesariamente en los hechos. ¿Ah? No, aquí Dios tiene una presencia, todo lo contrario, una presencia activa. Activa, está presente en todo. No es que Él esté como un observador pasivo viendo todo lo que ocurre. No. Él tiene una presencia activa. Por lo tanto, las dos conclusiones de este libro, podríamos decir en primer lugar lo miserables que somos, y en segundo lugar la libertad, cómo se entiende la libertad en el hombre con respecto a Calvino, y también resolver esta cuestión del mérito de Cristo. Del mérito de Cristo. Así que eso podríamos decir, muchachos. Vamos a ir entonces al libro tercero. Me parece que nos quedan 2 libros más, pero está muy muy interesante esta institución de la religión cristiana. Después también vamos a ver las críticas, así que nos falta bastante. Y a lo mejor después de este capítulo usted quedó con bastante poco ánimo o con una perspectiva de la doctrina calvinista severamente con decepción, quizás con tristeza.
Porque si la libertad nos es quitada, bueno, ¿cómo vamos a participar de la gracia? ¿Cómo es que participamos en la gracia de Jesucristo? Bueno, el libro tercero, el libro que sigue de esta institución de la religión cristiana, justamente se llama Participar de la gracia de Jesucristo. Frutos que se obtienen de ello y efectos que se siguen. Así que no se lo puede perder para que veamos si realmente cómo podemos participar de la gracia y ser salvos. ¿Mm? Los invito entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y que también participen en la comunidad de WhatsApp que tenemos de Filosofía Apuntes, que está todo en la descripción del video. Ahí están los links. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.